Al centro de trabajo de la consultora Delfos, una encuesta muy importante a propósito de todo lo que hemos venido hablando hoy del COVID. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola Lagui, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, mirá, sí, como vos comentabas, entramos en Córdoba desde el lunes en la mayoría de las ciudades grandes y en un gran número de ciudades de la provincia, con algunas restricciones que van desde las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 6 de la mañana. De las 20, perdón, hasta las 6 de la mañana. Y entonces nosotros hemos medido a ver realmente qué nivel de acuerdo hay con esta medida, pero también qué cosas han cambiado entre la pandemia y los cordobeses, cómo si se ha modificado de alguna manera la importancia del coronavirus, de la pandemia, en el escenario de, por ejemplo, en la pantalla que estamos viendo ahora, en el escenario de problemas que están en el orden nacional. Siempre le hacemos la misma pregunta a los cordobeses: ¿cuál es para usted el principal problema que hoy existe en el país? Y fíjate que acá hay un dato importantísimo, si bien el coronavirus se mantiene en torno a los 29 puntos y ha bajado un poco la actividad económica, ha sido fundamentalmente por el crecimiento de uno de los conceptos que es eje en la oposición al gobierno de Alberto Fernández y que obviamente en Córdoba resuena de manera distinta, que es el tema de la corrupción. Fíjate cómo a nivel nacional se percibe que uno de los problemas es la corrupción y es parte, digamos, del discurso de la oposición política en el país. Con lo cual ha crecido, se ha instalado ya entre los principales problemas que tiene la Argentina, la corrupción. Es el dato que está compitiendo, fíjate, con el tema de la actividad económica y con el coronavirus. Estas respuestas son guiadas, obviamente, se las proponemos a los cordobeses y ellos consignan qué le parece que es lo más importante. Claro. Esta encuesta la terminamos ayer, y así que son datos muy precisos, muy nuevos, perdón, y además están hechos en un contexto de crecimiento de la pandemia en la provincia fundamentalmente, y también por supuesto con el tema de los incendios como contexto. Fíjate esta segunda filmina que compartimos. También le preguntamos qué tan grave considera usted que es la situación de coronavirus en el país. Fíjate cómo sigue creciendo, de la misma manera que crecen los casos y demás, cómo crece la percepción de que el problema del coronavirus en la Argentina está siendo realmente un inconveniente. Pero puesto en contexto, como veíamos en la placa anterior, si bien el coronavirus crece como un problema en sí mismo, también empieza a compartir la agenda con estos otros temas que hacíamos referencia recién, con la corrupción, por ejemplo, y con la falta de actividad económica. Si vamos a la placa que sigue, Lagui, fíjate, esta fue una encuesta una pregunta que empezamos a hacer al comienzo, allá por abril. No tenemos los datos evolutivos, pero nos llamó la atención cómo es la primera vez prácticamente que la mitad dijo que lo primero está reactivar la economía por encima de preservar la salud. Fíjate que el 49%, cuando le dijimos ¿qué considera usted que es más importante en este momento? ¿Preservar la salud o reactivar la economía? La economía estuvo por encima de preservar la salud. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece una contradicción con lo que veíamos recién. Claro. La pandemia es un evento conocido, la población ya entró en un modo pandemia, si se quiere decir, hay que convivir con la pandemia, es un tema más de los tantos problemas que tienen los cordobeses y los argentinos en general, y por supuesto el tema económico tiene que ver con la cotidianeidad de las familias argentinas y cordobesas, con lo cual hay que entender muy bien este cuadro. Si bien sigue siendo importante el coronavirus, es muy importante que la actividad económica empiece a tener, digamos, su movimiento, porque ya es mucho el tiempo en que los argentinos y los cordobeses están en dificultades económicas. Entonces, también tiene que ver con este nuevo momento que está viviendo la Argentina, que están viviendo los cordobeses, de empezar a convivir con un problema que ya lleva mucho tiempo y que parecía que era excepcional, pero ya se está volviendo cotidiano. En la placa que sigue está lo que charlábamos recién, y acá está esto que hablábamos recién del modo pandemia, de convivir con la pandemia, ¿no? Y le preguntamos qué nivel de acuerdo tiene con las medidas de restricciones horarias que se han planteado. Y la mayoría dijo que está de acuerdo. De nuevo, esto es un síntoma de que la población está dispuesta, hasta que aparezca la vacuna y aparezcan las curas definitivas, a convivir
con la pandemia. Es decir, y entiende también de que cuando existen situaciones como la que hoy tiene Córdoba e impliquen medidas restrictivas puntuales, la población va a estar de acuerdo y la va a acompañar al menos mayoritariamente. Con lo cual es importante entender esto, la cabeza de los cordobeses al menos está en modo pandemia, en un nuevo modo, digamos, que es convivir con la pandemia. Eso quise decir exactamente. Entonces, acá estos datos que aparecen aislados están conformando esta lectura de lo que es el razonamiento actual de los cordobeses. La pandemia va a seguir, vamos a seguir con este problema, pero los otros problemas también están y hay que empezar a darle una dinámica particular a ese inconveniente. Este es un caso, el 52% dijo estar de acuerdo con las medidas que tomaron los intendentes y que había sido sugerida por el COE. Esta es la última placa. Me parece importante compartir estos datos con la audiencia del show, porque de alguna manera pone también en dimensión y describe de alguna forma qué es lo que está pasando por la cabeza de los cordobeses. Seguro. Gracias, Luisito. Un abrazo grande. Igual para todos ustedes. Un abrazo grande. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno.